Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Realmente siempre es un gusto contar con tantos y tan buenos amigos que nos acompañan en estas presentaciones. Hoy tenemos el placer de tener en la mesa a una amiga también de la casa, como Malena O'Neill, docente e investigadora de larga trayectoria, y Alicia Barreto, perteneciente a esta casa, conservadora, docente, antropóloga además, pero acá está en el rol de conservadora y de estudiosa también de la obra de Figari. Aquí están invitados a presentar un catálogo de la exposición que está en este momento en la sala del primer piso. ¿Y cuál es el motivo de esta exposición? El museo está a punto de cumplir, en febrero cumple 15 años, y hasta la fecha se habían realizado muchas, las suficientes exposiciones, pero siempre enfocadas a temáticas de Figari. Figari el pericón, Figari y la música, el ombú, las representaciones del ombú en la pintura de Figari. Nunca hasta el momento habíamos hecho una exposición sobre la técnica de Figari, sobre cuáles fueron sus etapas creativas, que como todo artista las tuvo. Hay una idea extendida de que Figari, fue un pintor que comenzó a una edad madura, mayor, ya de mayor, a pintar, que pintó básicamente candombes, que tiene un estilo muy característico, pero al mismo tiempo monolítico, como que no hubiera evolucionado. Una vez que consiguió ese estilo, no se modificó. Bueno, son todas temas a refrendar. A ver, ¿es realmente Figari el pintor solo de candombes? Figari descubrió su estilo de la noche a la mañana. Y si no fue así, ¿cómo aprendió a pintar? ¿Con quién? ¿Es un artista autodidacta? Se llegó a decir que era naif, que no sabía pintar, que pintaba con manchas de colores para disimular sus dificultades técnicas para el dibujo. Muchas cosas se dijeron de Figari ya en vida, negativas en su mayor parte, y otras que se fueron extendiendo a lo largo del tiempo e instalando en el imaginario colectivo, cosa que sucede con casi todos los maestros de la pintura, los grandes creadores, que de a poco se va construyendo una especie de leyenda que termina por enmascarar a la obra del artista, ¿no? Y hay que, cada generación tiene el trabajo de volver a revisar los conceptos en torno a la creación. Se ve que el tema en sí es un tema que puede generar hasta cierta rigidez, porque recogimos un comentario en las redes sociales acerca de la invitación, que a mí me pareció, me intrigó, me pareció interesante y muy mordaz. Una invitación a esta presentación, un artista, no voy a decir el nombre, puso entre comillas, no se habla de la cuerda
en casa del ahorcado. A la pucha, no se habla de la cuerda en la casa del ahorcado. Como el tema, la pintura de Figari, en el Museo Figari, como esta persona entendió que, yo interpreto, que no correspondía hablar de la pintura de Figari en el Museo de Figari. Un razonamiento un tanto capcioso, pero voy a tratar de ver cuál es el significado de esta. Es una frase, es un dicho, ¿no? En Wikipedia, que siempre puedes darnos de tanta ignorancia, dice que este dicho refiere a que recomienda no introducir en la conversación palabras que recuerden algo violento o molesto para alguno de los presentes. De ahí eso de no hablar de la cuerda en la casa del ahorcado, ¿no? Porque sería como una ofensa. No, pero ¿por qué? Y bueno, porque está tan extendida la noción de que la pintura de Figari es un concepto monolítico, ya trabajado y hablado, que no es necesario. Es más, es ofensivo, según esta persona, ¿no? Por suerte no fueron muchos los que hicieron comentarios, pero me gustó como un disparador, porque habla de que, bueno, de que hay una resistencia a pensar Figari desde otro punto de vista que no sea ya el estatuido, ¿no? el formado. Y bueno, esta muestra un poco recoge las distintas etapas, que por supuesto, como todo creador las tuvo, ¿no? No salen los grandes artistas de la noche a la mañana, y Figari no fue un autodidacta, ni fue ahí, y tomó clases con Goffredo Somavilla, un pintor italiano instalado en Montevideo. Hay algunas pinturas de esa época en esta exposición, un retrato del padre, que es Figari como un pintor académico. Estamos hablando de 1885, Figari tenía 24 años. Hay distintas etapas, él va probando, va investigando. Bueno, de todo esto habla la muestra y un poco el catálogo que contiene ensayos de fragmentos de distintas personas, referentes históricos, también textos que analizan los aspectos de la conservación y de la pintura de Figari, que escribió Alicia Barreto. Y bueno, y también invitamos a Elena a que diera su opinión sobre estos temas. Nuestra idea era armar una especie de conversatorio a partir de lo que pudiera surgir en esta mesa y en diálogo con ustedes. Pero bueno, yo dejo ahí esa frase terrible del ahorcado para poder comenzar a elaborar un pensamiento en torno a Figari. Cabe agregar que Figari fue un poco funcional a su leyenda, en el sentido de que él tardó en admitirse como pintor. Decía, yo no soy un pintor, yo soy alguien que fija recuerdos para el pintor que venga después. Eso empezó a decir cuando empezó a exponer Figari en 1921 en Buenos Aires. También era renuente a hablar sobre cuestiones técnicas de la pintura. Y lo que intentamos hacer en este catálogo es recoger algunas entrevistas que se le hacen a Figari y algunos comentarios que él hace de otros pintores acerca de cuestiones técnicas, que no son tan abundantes, pero que las hay, y que nos aclaran un poco el panorama también de este Figari preocupado por cuestiones técnicas. Pero él concebía la pintura
sobre todo por la importancia temática que revestía, histórica. Él estaba compelido a hacer lo que se llamaba la leyenda rioplatina. Hubo muchos críticos que lo entendieron y que exploraron la pintura de Figari, entre ellos Carlos el Gran Madrid. También hay miradas muy inteligentes de Ángel Rama, de Juan Flo, muchos teóricos que analizaron su pintura. Pero ha predominado esta noción de que Figari empieza a pintar de mayor, a los 60 años, cosa que, repito, no es así, y que conquista su estilo y ya queda como reproduciendo esta forma de pintar tan característica. Y si uno se pone también a analizar cuadro a cuadro, ve que no hay tampoco una pintura homogénea, sino que en los primeros años tiene una espacialidad distinta, un tratamiento del color distinto, un tratamiento de los soportes. Él comienza pintando muchas telas, pero enseguida se resuelve por el soporte del cartón. De eso seguramente Alicia les puede hacer comentarios más enfocados que lo que yo pueda decir. Pero no es tampoco en ese periodo conservatorio que va desde 1921, que hace su primera exposición, hasta 1933-34, que ya prácticamente deja de pintar. Tampoco es una creación homogénea, sino que hay muchas diferencias en esa producción, en cuanto a la espacialidad, el tratamiento del color, el tratamiento de la mancha y, como les decía, de los distintos soportes que utilizó. Figari dibujó mucho. Eso es algo que no es tan conocido. Dibujó mucho, y la etapa en la que él cumple de director de la Escuela Nacional de Artes y Oficios entre 1915 y 1917, anterior a su etapa de pintor profesional, dibuja muchísimo. Buena parte de esa producción dibujística está en el museo. Hay cerca de 256, 260 dibujos de esa etapa de él y de su hijo Juan Carlos, que constituyen como una especie de curso intensivo de dibujo que se autoimpone y que es lo que le permite, después le permitirá, cuando por distintos motivos debe renunciar al proyecto de la reforma educativa de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, le permite, decía, dar ese salto al pintor profesional, siempre junto con su hijo Juan Carlos, pintor como él, colaborador, hasta la primera exposición de 1921, cuando Juan Carlos decide apuntalar la carrera de él haciendo una especie de manager, diríamos hoy, no sé, ayudándolo a gestionar las exposiciones, y ya dejando el de Juan Carlos de pintar o de exponer, para que su padre lograra finalmente desarrollar su característica forma de pintar, por la que hoy todos lo reconocemos. No quiero monopolizar el micrófono, quería preguntarle o que nos contara bien un poco tu impresión de la nuestra y de esta idea de Figari, la pintura de Figari. Hola, buenas noches, buenas tardes. Muy contenta de estar acá, Tiago y Alicia. Muchísimas gracias por la invitación, por la invitación a pensar este tema, ¿no? Sobre qué
hacer con la pintura, ¿no? Como con esa frase que dijiste. Leyendo el catálogo, habiendo venido a la visita guiada, que fue realmente muy buena, como otra mirada, lo que sí vi fue como el par inseparable de la pintura, que es la visión, y que aparece eso de alguna manera en el catálogo a través, ¿no? Como pintura, siempre lo pensamos como sustantivo, pero en realidad lo podemos pensar también como verbo, más allá de la técnica, sino como todo el pensamiento, que en algún momento hay frases de Figari que yo fui anotando acá y subrayando y en el catálogo, y que no sé si no es demasiado pesado leer esas frases, pero que como cosas como muy que hablan de la visión, y de una visión activa, no una visión pasiva como la que podemos tener. Estoy esperando tal ómnibus y sé que es de color rojo y pasan los amarillos y dice qué ómnibus es, porque estoy esperando el ómnibus rojo, sino de una visión que nos hace pensar. Y como también en esto que tú decías, ¿no? Por un lado, todo lo que dibujó Figari antes, o sea que también tenía un pensamiento plástico que se hace en esa cuestión de dibujar y pensar, pero que no pasa por las palabras, pasa en otro registro y de otra manera, y de que muchas veces eso lo pasamos por alto porque estamos buscando el tema del cuadro, cuál es el tema, ¿no? Y me sorprendió el poema de Oliverio Girondo, que me pareció una belleza, como que empieza, que está en la página 61, y que dice, empieza así: pinta cielo tordillo. Y eso fue como, wow, ¿no? La capacidad de un poeta de ver pintura y de qué es lo que, o sea, y ahí empecé bueno, fui atrás de una definición de lo que es pelaje tordillo, que mezcla de pelos blancos y negros, que da una imagen general de gris con una variación de tonalidades, o también de pelaje blanco sobre piel oscura, y que entonces es una manera muy sensible y muy poética de hablar del fondo del cartón, sin imprimación, sin tratado, la pincelada, y cómo eso empieza a jugar, ¿no? Como que son cuadros tordillos. Me pareció como otra mirada que no era la que yo normalmente, lo que yo veía cuando veía a Figari. Entonces, eso me pareció genial de que hayan incluido ese poema. Y tiene una cantidad de imágenes que son de esa orden, ¿no? De lo poético, y que nos permiten ver otra mirada. Después había también de Guillermo Rodríguez en esa charla que dio, que publican acá por primera vez, y que acá lo leo, ¿no? Pretender que Figari dibujara con la pureza de Nigres y que los planos de sus cuadros acusaban los volúmenes que tanto torturaban a viejo Cézanne es una herejía y prueba elocuente de incapacidad para sentir y gustar, ¿no? Entonces, eso también, la expectativa que tenemos como espectadores o como observadores o como público de arte, de que encaje con alguna idea que tenemos. Y ahí me llevó a eso que hablábamos el otro día cuando nos juntamos un poco, bueno, qué hacemos con la cuerda y el ahorcado y todo eso, de la idea de influencia, ¿no? De que también es como una idea como muy, que nos deja en una situación pasiva, y que en realidad podríamos pensarlo como diálogos electivos, o que podríamos pensarlo también como malas lecturas, ¿no? A propósito, como una lectura, que eso es la noción de Harold Bloom sobre cómo lidiar con los predecesores o con los maestros, que en algún momento hay que separarse, y que hacer una mala lectura como de diferenciarlo, pero mantener el diálogo. Y ahí hay referencias a Manet, que me parecen sumamente acertadas, a una cantidad de artistas, que acá dice, que tú lo mencionaste en la página 36, que tú lo mencionás cuando citas a Bruguetti, que dice: arranca la verdadera pintura, no
no debieran ser, para que leer el libro, léelo vos, porque yo acá no lo tengo. Dice, arranca de la verdadera pintura. No debieron serle ajenos al manchón de instantaneidad de Velázquez, el intrépido pincelar de Goya, los ritmos dinámicos de Bruegel, la deformación de Toulouse-Lautrec, la obsesionante expresividad por el puro color de Van Gogh, el estatismo simbólico enfervorizado por Gauguin y finalmente en su conciencia el arabesco pictórico de los esfumados ritmos a la manera de Anglada, y la carnalidad plástica de Bonnard, sin excluir las sutilezas de Vuillard. No deja a nadie, ¿no? Nombra a todos. Bueno, ahí termina así. En realidad seguía hablando de otras, no sé cómo decir, bueno, no son influencias, sino como cruces de caminos. A propósito, voy a decir un paréntesis nada más y te devuelvo. Mucho se dijo de la influencia, muchos autores hablaron de la influencia de Bonnard y Vuillard en Figari. Pero resulta que Figari los conoce personalmente a ellos hace 100 años cuando van a la exposición de 1925 en la Galería Louet. La primera exposición en la que Figari está presente, y ellos, y Picasso, y Derain, y otra gente muy prestigiosa. O sea que hay que revisar también ese tema de las influencias, porque estamos como permeados por una idea de que Europa nos daba todo, y muchas veces es un ida y vuelta, ¿no? No sé si alguien se atrevería a decir que Bonnard fue influenciado por Figari, pero bueno, ¿por qué no? Si se conocieron y eran contemporáneos. Perdón. Y en esa lista yo incluiría también a Matisse, a Cézanne y a Monet, ¿no? Porque también esa pintura plana, ¿no? Como que no hay una ilusión de espacio, no hay si bien hay una caja escénica en muchos de los candombes o en los patios de las estancias, no hay un querer representar o una ilusión de espacio, ¿no? Porque son franjas como casi horizontales. Ahí vos también hablás, Alicia, de que lo decís en la página 77. La gran mayoría de los cuadros pintados por Figari fueron realizados con óleo sobre cartón paja o gris, sin imprimación. Este tipo de cartón es muy absorbente, por lo que la pintura queda estrechamente unida a él, ¿no? Y también esa unidad entre figura y fondo que hay en la pintura, pero también ahí vos le agregás esa otra dimensión que es con el soporte, y creo que eso también es otra mirada sobre la pintura de Figari, cómo pensaba, cómo pintaba, y en algún momento él habla también de partiendo de sus recuerdos, verificaba y comprobaba la información para tener solidez en los asuntos y no para resolver tecnicismos, pero seguro de sus creencias estéticas, documentaba, que es lo que tú decías al principio, documentaba la tradición, ¿no? Pero, o sea, a partir de sólidas creencias estéticas, el pensamiento estético o el pensamiento plástico estaba anterior a eso. Y la pintura como concepto, no como técnica. Entonces que ahí también lo separa del saber hacer y le da otra libertad, que también puede ser lo que buscaban todos estos fobistas y toda la gente que conoció en esa exposición en París, y también lo que él vio durante los viajes a Europa cuando se casó, y después lo que se aprende viendo, no solo lo que se aprende leyendo o con la técnica, sino que de repente ve cómo otros solucionan un problema que de repente no lo puede resolver solo, ¿no? Y como ahí también en una de las citas que pones de Figari, trabajo mucho en idear y sentir con reposo el cuadro como proceso de intuición y de estudio, que entonces también es como ahí, o sea, es un proceso, pero
no es solo documental, es algo más, ¿no? Entonces eso de la mala lectura, ¿no? Como es una conversación que puede ir con todos estos artistas que vio, a los que cita Rubetti, a los que conoció, con los que puede o no haber mantenido un contacto, a la mirada de los poetas, porque realmente esa frase de Girondo, Cielo Tordillo, me parece que es, no sé, a mí me abrió el ojo, ¿no? Entonces me parece que en eso lo felicito por la elección, por lo que a pesar de que no hay ninguna mención a la visión y al acto de ver y al esfuerzo que es ver, pero está todo el tiempo ese par como indisociable de la pintura y la visión, y en eso me parece que es como un acierto muy interesante de verlo desde ese lugar, ¿no? Y bueno, por ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que todo esto que han dicho ellos se va conjugando en cuál fue la idea de esta muestra, en la que, a diferencia de la frase esta que citaba Tiago, nosotros creemos que desde el lugar de un museo monográfico está bueno desentrañar todo eso que tiene la pintura y la obra que tiene el museo, ¿no? Y se hace siempre desde el lugar de la investigación y no desde una posición de esta es mi sentencia y de aquí no se sale. Entonces me parece que todas estas cosas está bueno plantearlo, por eso me parece que fue interesante ese disparador tan extraño. Y una de las cosas en la que participé sobre todo y que me ha permitido el conocimiento de la obra de Figari y que permitió esta exposición es ahondar o poder desvelar a través de este relato de las etapas de Figari la materialidad de la obra y cuán importante es conocer esa materialidad, cómo fue formando las etapas, cómo fue usando el cartón, cómo fue usando la tela, los ensayos que él hizo, los dibujos, y contar incluso con ese aporte que nos hicieron los Herrera Maclean de los propios pomos de Figari, que es muy significativo para conocer la conservación, la materia, cómo está hecha, su durabilidad, sus características, cómo se comporta esa materia química, físicamente. Por otro lado, esta exposición, y lo hablábamos, a mí me gusta mucho porque el guión de Tiago, que tiene como un sentido también pedagógico, desvela o se logra traslucir cuestiones tecnológicas, como el inicio de la fotografía, como Figari, primero tenemos la obra académica con una pincelada muy lisa, y luego va a usar, detrás de esa misma retrato del padre, se descubre una fotografía que va a ser la que va a usar para hacer una acuarela y también sobre papel, y luego un óleo que va a ser mucho más pastoso, donde ya se ve la influencia de los nuevos movimientos impresionistas o posimpresionistas, pero que van modificando esa pincelada. Y me parece bueno que se puede ir siguiendo el hilo en la muestra de cómo fue un poco su evolución como pintor, el uso, como decía, citaba un poco Elena, de cómo él va a ir incluso soltándose en el cartón cuando lo elige, y cómo va a ser su pincelada, cómo va a ser su destreza. Me parece que fue como una cosa que
que dio a la muestra esa unidad de buscar la materialidad, de explicar por varias vías la pintura de Figari. ¿Puedo? Sí, dale. Que es en relación a lo que tú lo decís en el texto y que lo acabas de decir, del pigmento, ¿no? De la calidad del óleo, de cómo esos colores no se craquelaron o cómo es que sobreviven. Y si pensamos en lo que fue, yo qué sé, no sé, cuadros del Renacimiento que todavía tienen ese rojo y ese azul, y ¿no? Como pensado también como, o sea, eso también es un ojo que sabe ver, que busca un material que va a... Por supuesto, y a partir de contar con esos elementos materiales que utilizó Figari y poder incluso comparar la calidad de los productos, su marca, cuáles eran, cómo él los eligió y eligió una marca y por qué la eligió y ver la calidad que tenía en la preocupación ya de esos coloristas, ya eran químicos en ese entonces cuando Figari compra esos pomos, los que la fábrica, cómo se preocupaban por la calidad de esos óleos, ¿no? Ya había un interés en eso y seguro Figari lo supo. Si hoy sacamos una muestra de esos pomos, vemos que el color de la obra de Figari es prácticamente intacta, ¿no? Lo que nos habla de que utilizó, de que eligió colores de muy buena calidad, de pigmentos que estaban reconocidos, que usaban también otros pintores. Y bueno, me parece que eso ha sido súper valioso para conocer la obra. Y también como de todo el saber que hay condensado en un objeto, ¿no? De saber de lo que tú decías, química, de la parte industrial, de los pomos, de elegir esos pomos, de experimentar con el cartón, qué pasa si lo dejo crudo, y porque hay una frase que a mí me parece como que muy aplicable a él mismo, que era él hablando de Cuneo, que dice, cuestión de cómo la mirada y la percepción están atravesadas por prejuicios y preconceptos, sin que eso implique necesariamente ver, ¿no? En su comentario que él hace sobre el color en Cuneo, como que la gente que criticaba que esos colores en la naturaleza, lo voy a leer porque me parece que me importa. Habla de la pureza del uso de los colores saturados, tal cual salen del pomo, que era criticado a Cuneo en ese momento, ¿no? Sí, y que sale la defensa de ese Cuneo que está inaugurando el planillo. Y acá dice, parece a muchos que es una extravagancia el empleo del color puro en la expresión pictórica. Si puede ser evocada la naturaleza por medio del grafito del carbón, ¿quién duda que se le pueda evocar también por medio de las pastas más puras que haya obtenido la química industrial y de que no sea forzoso ensuciarlos para pintar bien? Me parece que eso como que habla de Cuneo también, o sea, habla de... No, yo voy a hacer solamente una precisión, el comentario que hizo Alicia, que tiene se los recomiendo el análisis que hace de los pomos de pintura que donó Maca Figari. La familia Elena Maglin, que nos ha donado muchas cosas, entre ellas unos cuadernos magníficos que clasifican, pero los pomos, que hay un estudio de Alicia muy interesante, además porque estuvo en contacto con las empresas que todavía continúan trabajando, que existen. Y eran los colores que usaba Matisse, que usaba Cézanne, no me acuerdo cuáles eran, pero eran todos grandes nombres. Y que bueno, esos pomos están en exhibición y bueno, son creo un elemento técnico y documental muy importante. Era eso, no me quería... Sí, perdón por el error. Se me fue. El catálogo consta, como decía, de algunos textos críticos y de uno que hasta ahora es inédito, escrito a un mes de fallecer Figari por Guillermo Ciro Rodríguez, que es pintor y grabador, fue el grabador, fue
profesor de Petrona Viera, un estupendo grabador, a mi juicio mejor grabador que pintor, pero eso ya es demasiado, pero que era amigo de Figari, y a un mes de la muerte de Figari es invitado por Pedrito Figari, Pedro Figari Castro, el hijo, que hace una exposición en el Liceo Francés y lo invita a dar una conferencia. Esa conferencia es la que está reproducida acá por primera vez y es la primera vez, sin dudas, en donde define claramente distintas etapas en Figari. Eso no se había hecho en vida de Figari. Él dice, hay una etapa que se llama clásica, nosotros le llamamos formativa, que es de corte académico, cuando empieza a tomar alguna basada en fotografía, son retratos, pero que pinta Figari, o paisajes basados en fotografía. Como en Mercado Viejo hay una reproducción de la obra que está en la sala de la acuarela, que reproduce una fotografía de época. Después hay otra etapa, que no recuerdo cómo la llama Guillermo Rodríguez, pero la que se conoce comúnmente como Claro de Luna, o Nocturnos, que es una etapa preciosa, un poco conocida. Estas etapas antes de la etapa consagratoria, que es la que todos identificamos actualmente con Figari, pero que repito, dentro de esa etapa, que va de los últimos 15 años de producción, pero Rodríguez fue el primero en ver a Figari, que lo conocía muy bien y que tenía ojos de pintor, en ver la evolución del artista, ¿no? Tendemos a eso, a pensar que Figari es una especie de prócer que nació sabiendo y nació pintando, y no. Es así, tuvo un proceso, y eso es un poco de ese proceso, de esas etapas, no tanto de los temas, que también interesan, pero no se abordan tanto en este catálogo, sino de los procesos creativos y de sus ideas acerca de la técnica de él y de otros contemporáneos que trata este catálogo. Que también tiene el texto de Silvana Pastorini en la parte educativa, que hizo talleres que fueron muy exitosos, y que también contribuyen a una idea más cabal de este Figari, más compleja también, ¿no? En fin, este catálogo, que por ser un día de presentación y especial, la Asociación de Amigos lo pone a un precio módico de 200 pesos. No sé si me corresponde a mí decirlo, pero lo digo. Porque bueno, la idea también es poder seguir apuntalando a la Asociación de Amigos y al museo con estos trabajos. Dejamos abierto el micrófono para las consultas, los comentarios que quieran hacer, no sean tímidos, callados. A ver quién rompe el hielo. Todos quieren probar las exquisiteces que la Asociación ha preparado. Bueno, arranco con algo, pues sí. Me quedó la curiosidad, están la pintura, los materiales, los cartones, ¿no? El análisis, los pinceles. ¿Qué nos podéis contar? Y que, bueno, ahí en el museo, junto con las pinturas, tenemos pinceles y espátulas que pintó Figari, incluso tenemos la paleta que utilizó y que se puede ver de 1,6 kg borrada de óleo. Y una cosa interesante con el tema de los óleos, que cuando yo decía el aporte, cómo la tecnología va acompañando a veces no, siempre la evolución de la propia historia del arte, ¿no? Como fue, porque el pomo no existió siempre, ¿no? A principios del siglo XIX hay distintas fechas cuando se
patentes y de las ideas, pero surge el pomo, que va a permitir, antes se ponían los pigmentos disueltos en linaza o distintos aceites en vejigas, se usaban vejigas de cerdo, pero que lo tenía que perforar el artista cuando iba a pintar, eso hacía que se secara. Bueno, no eran cosas muy prácticas, eran para tenerlas como se usaban fijos en un estudio dentro de los talleres, ¿verdad? Luego el pomo, el tener un tarrito así cerrado con tapita o con un broche o con lo que fuera, permitió al artista salir al exterior a pintar, y eso de la mano de las nuevas visiones de que ya la fotografía era lo que realmente nos representaba la realidad, el artista iba a salir a pintar eso que hace el impresionismo, las impresiones de la naturaleza, los cambios de luz o las distintas visiones que podía tener el artista en ese momento del paisaje. Entonces, bueno, por eso es que decimos que todo ha ido acompañando el proceso de los artistas, que no es una línea única, y en Figari tenemos los relatos y los cuadros de sus salidas fuera de los talleres o del estudio a pintar. Y bueno, cómo podemos ir uniendo todos esos elementos es una forma de conocer más. Sí, y también respecto a los pinceles, están así, y otras herramientas como las espátulas, pero sobre todo los pinceles, usaban unos pinceles muy largos y los usaba hasta que no daban más. ¿Qué decir? Lo usaba también como que se gastaba la cerda del pincel, y los usaba también con un criterio, eso se ve en algunos cuadros, hacia grafismo, ¿no? O sea, con el pincel seco arrastra y dibuja también sobre el color. Eso se ven los pinceles que están que no pueden más, la paleta, que como dice, la pesamos porque la sostenés y se escucha 1,5 kg. Figari debió dejar de pintar porque no podía sostenerla más. Y es por las capas de pintura. Y además hay una cosa preciosa, que es como un cuchillito hecho de este tamaño, que no sé el uso, pero que le daría, supongo que también para hacer rayados y cosas, pero que habla de un manejo de los instrumentos que tienen como la intimidad, el aura del trabajo diario, cotidiano. No son unos pinceles nuevos que me aburro, que están un poco gastados, los cambios, ¿no? Sino hay una familiaridad de un uso que se sostiene en el tiempo, que se sostiene a pesar de que ya no dan más y él sigue usándolos. Eso es algo muy, yo lo encuentro muy notable, porque habla de una personalidad también de Figari, que según cuentan en las últimas épocas, él guardaba todos los papelitos y hacía todas las cuentas de todos sus gastos, una persona un poco como obsesiva, pero no por una cuestión de avaricia o de acumulación, sino por un sentido de relacionarse con los objetos que tienen algunos artistas, que establecen un entorno de apego hacia sus instrumentos de trabajo. Muy de la época también, o quiero creerlo así. Y también en esa originalidad de su pintura y con esos diálogos de repente con pintores europeos, también está lo que dijo Alejo Carpentier sobre su pintura, ¿no? Citándola de memoria, ¿no? Pero que pintó al candombe, pintó las escenas gauchescas, todo lo que era como de lo popular, de la fiesta, y que también cómo juntó esas dos cosas, ¿no? De repente un cuidado con los pigmentos,
¿no? Con la factura, que de repente era mucho más contemporánea de lo que se pensó, y como tú decías, Tiago, de lo de, como siempre pensamos que Europa nos tiene que enseñar, ¿no? Y que estamos como un poco menos auto imponiéndonos ser una mala fotocopia, pero también todo eso innovador que tuvo y que de repente sí, como museo y como un museo monográfico, es como la obligación de investigar y dar otras miradas sobre, ¿no? Creo que es lo que están haciendo. Sí, a mí me gustó mucho el poema de Girondo para este catálogo, porque es la mirada de un poeta de vanguardia argentino, Elio Girondo, que tiene, pero es una mirada de un poeta que es pintor, que ve un pintor, y les voy a leer por lo menos un fragmento del poema, es un poco largo, pero para que vean cómo recurre al color, a toda una serie de cosas, de imágenes sensibles. Figari pinta, se llama el poema, dice Figari pinta. Pinta cielo tordillo, nube china, campo llano y callado y compañero, con blanco mazamorra, gris camino, ocre parva o celeste lejanía, encilla petizona, pelo bayo, el mate corazón, nido de hornero, en las ramas de tala de su mano y un pedazo de cuerno hecho boquilla, en perpetuo delirio de humareda, mientras pinta y se escarba la memoria, como quien traza cruces sobre el suelo, con pinceles que doman lo pasado, claros patios de voz azul aljibe, beata falda o entierro jaranero, mancarrón insolado, duende perro, porque sabe rastrear el tiempo muerto en las huellas ya perdidas del recuerdo, y le gustan los talles de frutera, el olor a zorrino, a terciopelo, los fogones de pavas tartamudas, los sumisos crepúsculos fugientes y los gatos, con muchas relaciones que pinta, rememora y recupera, con rojo federal, azul en cinta, amarillo rastrojo, rosa rancho, al revivir saraos encorsetados, velorios de angelito caramelo, tertulias, palo a pique, perifollos, viejos gauchos enjutos de quebracho, que describe con limpia pincelada, puro candor y tábano mirada, para luego tutearse con carretas o chismosos postigos de ancha siesta, o jadeantes rebaños de tormenta, que pinta y aquerencia en sus cartones. Para algo comió choclo entre pañales de ingenua chaga rubia, bien fajada, y acarició caderas de potrancas, o de roncas guitarras pendencieras en boliches lunares ya difuntos, mientras mezcla el granate matadura con el negro catinga cantumbero y aflora su sonrisa de padrillo, un poco amarillenta, un poco verde, ante tanta visión reflorecida, con perenne fervor y gesto macho, por la criolla paleta socarrona donde exprime su lírica memoria. Al final lo leí. Pero es como un torrencial, ¿no? De imágenes y de sensaciones. Y de colores. Yo quería decir algo. En Uruguay hay pocos museos monográficos. Hay algunos. Este es uno de ellos, que es bastante reciente, algún artista conocido desde hace mucho tiempo. Y me parece bárbaro que haga un estudio monográfico sobre el autor que conserva, sobre el pintor que está editado. Así como también me parece muy bien que se haya hecho a lo largo de la historia del deporte estocómico y de la emoción muchas acciones de vinculación con otros artistas, con artistas contemporáneos que de cierto modo comentan a través de su lenguaje, comentan, reflejan, entienden la figura de esa manera. Eso se ha hecho bastante, se ha hecho varias veces en distintas exposiciones de la patria, en exposiciones vinculadas. Pero me parece claro que se ha dado un estudio de profundidad. Y en particular
fundamental que se tome la técnica y la materia, que siempre esté en consonancia con el tema. Creo que en toda forma de arte, también en la literatura, siempre están, o lo que se ocupa mucho de la forma, lo que se ocupa mucho del contenido. En Figari muchas veces nos ocupamos mucho del contenido, tal vez demasiado del contenido, que a mí me interesa, también. Pero en realidad el arte es la buena unión de forma y contenido, no es ni una cosa sola ni la otra sola, es la buena conjunción. Y yo creo que en Figari se da profundamente, porque lo que él hace como obra, yo creo que le lleva a nada, es la obra de un intelectual. El intelectual que le interesa a la sociedad, la condición humana, de un señor que era abogado y era profundo en el derecho, de un hombre que pensó mucho en la educación, que tal vez es lo más profundo que uno puede pensar en la condición humana, pero cómo se forma la gente, con qué respeto de la propia personalidad, pero también cómo se llega a la civilización desde la barbarie. Y en eso pienso un poco también los floroides, que no está en la condición, pero es otra faceta de Figari. La obra tiene que ver con todo eso de ver la condición humana, la sociedad humana. Es el tema que más la soledad. Y en la soledad a veces la escasa presencia, esos cuadros que reflejan el campo uruguayo tan, pero también. Ustedes hayan tomado la técnica, me parece lo más interesante, porque se ha cuidado menos la técnica. Y yo creo que a veces lo toma así como un ingenuo, como un naif, y que de naif nada. Se me ocurrió una pregunta concretísima, ahí viendo la más material, que es con lo bien que le resultó a Figari y a otros, como a Luis Lautrec, se me ocurre por ejemplo en este momento, el óleo sobre cartón. Sin embargo lo usaron a bien pocos, o soy yo de ignorante. ¿Qué cosa? El óleo sobre cartón. No, Además el óleo sobre lienzo. Que otros artistas. Otros artistas. Otros artistas, digo, Figari, Sí. Torres, Torres, aquí sí. pero no tanto. Barradas también Sí. usó el cartón. Sí, pero hay artistas, no son la mayoría. Pues, El lienzo es mucho más. en aquel entonces capaz que Era una tradición muy potente, ¿no? El lienzo. Mucho sí. Por un lado sí, pero también se requería más. Sí, y en ese sentido Figari también es muy innovador, porque no solo no realiza la inclinación en fondo blanco que era habitual en la época, sobre todo viniendo del siglo XIX, ¿no? Figari es un hombre, y vos lo decís muy bien, María, que está entre dos siglos y entre dos, lo que Barran llamaba, ¿no? el periodo de la barbarie y el disciplinamiento, ¿no? Es un gran tema. Yo te hago una corrección, no se trataría el lienzo, lo que se trataría es la pintura. Bueno, no, entonces Si vos le pones un montón de pintura arriba del cartón también se va. Bueno, tiene otro comportamiento. Pero bueno, me alegra, María, que parte sos culpable de este museo, porque fue cuando ella era ministra que se determinó la creación del museo. Así que bueno, que esté contenta nos deja un poco más tranquilos. Fue pionero, decía, y termino la idea, porque además, y eso también lo analiza Alicia, no barnizaba los cuadros. Algunos que podemos, algunos cuadros de Figari que podemos ver que brillan, es porque fue una intervención posterior, la mayoría de veces desafortunada. No sé, Claudia es así, o sea que debe haber tocado en algún momento restaurar alguno. Es un tema interesante lo del barniz. Me gustaría que digan un poco más de dónde viene eso de que Figari no barnizaba, ¿no? Porque significa mucho en la obra de él, no barnizar. Claro. Bueno, yo creo que ese aspecto terciopelado que generaba esa unión entre el óleo fino de buena calidad, como era el que usaba, con el cartón le daba una amalgama que me parece que estéticamente resolvía lo que él quería.
A mí me parece que él fue una búsqueda estética, esa conjunción del óleo y el cartón. Y que me parece que el barniz no iba con la pintura, con la búsqueda de Figari, estética, ¿no? Es muy trascendente. Totalmente. Es una ruptura. Es una ruptura con lo que de alguna forma, se conoce. Hoy día además existe una gran variedad, siempre se pudieron matear los colores, dejarlos matificar, exacto. Hoy día tenemos una variedad enorme, ya compras el pomito mate si querés darle por algún motivo, pero el motivo de Figari era estético, es lo que concluyo, ¿no? Es una búsqueda y la calidad de los óleos yo creo que le brindaba. Hay una cosa, Figari usa, sobre todo en su época, ya a partir de 1915, ya en algunos nocturnos vemos cómo la materia comienza a engrosarse en la pincelada. Eso genera un efecto de volumen, hasta de sombras de alguna forma, que creo que justifica el no uso para Figari, ¿no? de un barniz que dé más brillo, por ejemplo, ¿no? Porque lo que se busca, además de la protección, es eso. Yo considero, y no sé, Claudia, cuál será tu opinión, pero creo que la obra de Figari tiene un buen estado de conservación general. Si hacemos un barrido rápido, los colores se conservan, la deformación de cuando encontramos cartones deformados obedecen a que ha estado en lugares muy húmedos o ha sufrido alguna inundación o algunas cosas, pero de lo contrario es una obra que respira, que hay una permeabilidad de la materia que está como en un gran equilibrio. Y yo creo que logró Figari eso con el cartón que usaba y con esos materiales que utilizó. Miren lo que dice el mismo Figari, porque me parece que yo creo que está hablando habla de otras cosas, pero la cita es muy esclarecedora. Dice: mi éxito ya se consolidó que era un pintor para la Wikipedia. No, mi éxito se debe a que renové en pintura por el concepto, no por la técnica, según se ha tratado de hacerlo copiosamente en nuestros días. Mi técnica, por ceñirse a un concepto nuevo, acompañó dicha renovación. Puede decirse que aprendí a pintar sin quererlo, al fijar nuevos conceptos pictóricos, como que pintaba mi espíritu. El pincel se conectaba con él en vez de conectarse con la retina. No me guiaba el propósito de alardear facultades técnicas, sino más bien de hacer de modo que pasaran estas inadvertidas. O sea, al revés de lo que generalmente se estila. No era mi propósito el pintar bien, entre comillas, sino el pintar de modo que mis imágenes cobrasen interés por sí mismas, independientemente de la técnica, si acaso es posible. De ahí que tantos incautos hayan sonreído al ver mi pintura, pensando que una pintura así, tan fácil, estaba al alcance de cualquiera. Ahí ya se sacó de Ike, pero bueno, es muy claro con respecto a lo que él pensaba de la técnica, ¿no? O sea, puedo afirmar que me he formado de una manera adecuada a los temas que trato. Para pintar, yo no tomo la paleta y me planto frente al lienzo con la resolución de embadurnarlo haciendo parodia de la realidad. No soy como los pintores, trabajo mucho en idear y sentir con reposo. ¿Cómo podría pintar con fidelidad aquella trilla? Se refiere a un cuadro que está en exhibición, en el día de trilla. Me pregunto,
Y el cuadro de la trilla, como todos los míos, es obra de un proceso de evolución, de intuición y de estudio. Evoco y sugiero. O sea que él, según yo interpreto, fue probando, tratando de ver qué era lo que, de qué modo él podía sugerir más. Y no tanto fijar imágenes, sino sugerir. Y en ese proceso de intuición y de sugerencia, decide eliminar el barniz porque sospecho que el brillo le da un volumen, le da una consistencia táctil que lo hace más presente a la pintura que este color seco, seco, porque es una como pintura pasto, seca, ¿no? que logra. Es como algo más despojado. Sí. A mí me da una sensación, a mí me encanta eso, creo que es muy, muy propio de él, muy característico y muy importante en su obra, esa sequedad. Aparte, como que busca algo de los grises, ¿no? Del opaco, del no brillo, muy, muy internamente le nace esto que dice es intuitivo. Por eso quería destacar este tema. El tema de la conservación creo que es ya un tema más de estudio técnico de qué sería mejor, si un cartón, una preparación o no, eso creo que va por otros carriles y que requieren mayores... No, yo me refería como al resultado general que tuvo esa elección de Figari, ¿no? Que me parece que vemos, yo que sé, otros artistas que de pronto hicieron, yo que sé, otra elección, o que el uso del barniz que utilizaron generalmente están oscuros por la oxidación, por lo que fuera, pero me parece que ese resultado que él logró visualmente, estéticamente, creo que tuvo una consecuencia positiva en la conservación general de su obra. Después, obvio, cuando nos ponemos en cada detalle es diferente, pero creo que hay como una cosa positiva en esa amalgama, que el cartón se adaptó al óleo y el óleo se adaptó a ese cartón. Y respira con el ambiente, yo creo que justamente. Exactamente, sí, yo creo que hay una cosa así en la obra general, ¿no? Yo me animo a aportar un detalle nada más. A mí me fascinan los fondos de Figari. Y es porque creo que es uno de los pocos pintores que aprovecha el fondo como recurso. Claro. Eso de dejar el cartón marroncito y opaco, y hasta vegetal parece, son pocos los pintores que dejan ese detalle tan rico de la figura y el fondo. Cuando el fondo, para mí, de Figari, tiene una importancia fabulosa. Creo que él encontró el detalle de la mancha y el fondo, porque el fondo pasa a ser casi parte esencial de la obra. Sí, integra el color de la El obra. color del fondo, pero él lo acomoda muy bien con los colores, Sí. es decir, Es la utiliza, es la esa sequedad del pintura fondo, brillo, la sequedad además que es un cartón. Sí, que acompaña también sus ideas filosóficas de la integración del hombre con la naturaleza. En los cuadros no se pueden separar como un artista geométrico, ¿no? Sí. Uno toma a Torre García, incluso Barradas, en la etapa vibracionista, y los puede desmantelar como una gramática. Sí. Y fíjate, eso es imposible, porque el sujeto, las personas, las figuras están inmersas en el recuerdo y en el entorno ese de una forma, gracias al tratamiento de ese Sí. El fondo y la figura muy bien. Sí, además el aire que a veces dejando el fondo en torno a la figura, lo usa con una habilidad muy grande cuando te metes en el detalle, en que resalta la figura y a la vez la integra, ¿no? Sí. En lo que vos decías también del barniz, me parece que es interesante también que, o sea, es como cuando vemos un cuadro sin vidrio, estamos en el mismo espacio. Claro, Que si
si pones un vidrio o pones un barniz, es como, estás del otro lado. Sí, pones una barrera. Estás del otro lado. Entonces, eso también te da una otra aprehensión o te metes de otra manera. En la obra, sí. Además, Figari nos dio mucha letra, nos ayudó mucho hasta con cosas. Por ejemplo, el enmarcado. Él, si bien hoy encontramos todo tipo de enmarcado en la obra de Figari, de Marcos, digamos, de Marcos, él en una carta establece, en una carta que le hace a una amiga que le manda un cartón pintado, él escribe una frase en la carta, no lo recuerdo de memoria, pero dice: le mando este cuadro a Chichi y que le ponga simplemente una, no sé si varilla, modo de filo, que no tenga firuletes, ni arabesco, ni cosas así. Entonces, de alguna forma él está ensamblando las dos cosas, ¿no? Esta pintura como de alguna manera austera de grandes materialidades y que simplemente tenga un reborde. Luego nosotros lo vamos a encontrar rodeado de grandes marcos con Passepartout, María Luisas y dorados, pero esa es una valoración que se hizo después, ¿no? Que le hizo su propietario, que son cosas que vienen después de Figari. Pero él nos dice eso, además, nos ayudó a qué criterio, por lo menos desde el museo, tenemos que seguir para que su obra no pierda la idea que él tuvo. En eso que vos decías también, Diego, de las intervenciones que se han hecho, que no fueron muy felices de barnizar, nunca se considera el enmarcado con firulete como una intervención, que es una intervención. En el caso de la obra esta, cuando el artista lo dice, sí, exacto. Igual incluso en el museo hemos dejado algunos de estos firuletes porque bueno, son parte el proceso de ir de recambio también del marco. Y algunos son como parte de la historia de esa obra, ¿no? De la historia de vida que ha tenido esa propia obra, ¿no? En general se han cambiado cuando el marco, las cosas, ha tenido su problema para la conservación de la obra, pero si no... Y hay que ver también el tema del óleo. El óleo es una técnica que cobra una gran importancia en el Renacimiento, donde se basa en la conquista del espacio y de la reproducción de la mimesis del espacio lo más fiel posible. Entonces el óleo y el barniz que otorga un brillo para generar la sedosidad de la piel, la tersura de la piel, tiene un desarrollo exponencial durante muchos años, hasta el siglo XIX, de la pintura académica. Y en la aparición de la fotografía y el reemplazo que comienza a hacer la fotografía de los usos simbólicos de la pintura, de los retratos, por ejemplo, ser mucho más barato contratar a un fotógrafo que te saque una foto del abuelo que contratar a un pintor que lo pinte. La fotografía va tomando algunas de las funciones sociales que cumplía la pintura retrato y el paisaje, géneros más usados, más recurridos por los pintores, y la fotografía va empezando a suplir. Y la pintura se comienza a liberarse de esas demandas sociales y comienza a investigar en sí misma, en los lenguajes, y ahí es el siglo XX y el nacimiento de todas las vanguardias y toda esa gran locura, ese caos de lo que fueron las vanguardias históricas del siglo XX, que empiezan a desarrollar distintas ideas de lo que significa la pintura. Bueno, es un tema muy grande, pero quiero decir, el óleo y el barniz están muy asociados a una pintura de volumen. Figari va a tender, pasa por un periodo, sobre todo el periodo de los nocturnos, que te da cierta idea de volumen,
y de una espacialidad más convencional, si se quiere, pero va alejándose poco a poco y en los cartones encuentra esa especie de... no es un planismo, es algo que es una espacialidad que lo resuelve en dos planos, donde hace un friso de personajes en primer plano y un fondo, pero que con los recursos que decía Rosa lo integra también. Es muy escenográfica y muy narrativa la pintura de Figari, siempre buscando sugerir recuerdos, evocaciones. Y para eso me parece que el barniz hacía como un vínculo, ¿no? Ponía una lejanía, una distancia, una cosa que no le era práctica. Bueno, para la próxima podríamos hablar de la luz de los cuadros de Figari, pero no, sí, dejarla ya con eso